Organiza tu proyecto, episodio 36. Pareto, su principio y su diagrama. Bienvenidos a un nuevo episodio de Organiza tu proyecto, el podcast en el que hablamos de gestión de proyectos, tecnología y todo lo relacionado con optimización de procesos. En el episodio de hoy vamos a hacer un repaso de la biografía de Pareto y vamos a ver dos aportaciones suyas muy importantes, el principio de Pareto y el diagrama de Pareto. Pero antes vamos con las novedades del podcast de esta semana. Recuerda que todos los episodios están en YouTube. Si te es más cómodo escucharlos desde ahí, pues ahí los tienes. También te quiero recordar, como todas las semanas, el grupo de Telegram. Si es el primer episodio que escuchas, mira el link que está en la descripción y échale un vistacillo, porque yo creo que te puede gustar bastante. Y recuerda que cada viernes tenemos nueva entrevista. Ya hemos visto personas y sectores muy diferentes e interesantes, así que échales un vistazo que seguro que te encantan. Y vamos ya con el contenido del episodio de hoy. Vamos a ver quién fue Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto fue un economista y sociólogo italiano. Nació en una familia aristocrática en exilio voluntario en París en 1848, es decir, nació en Francia, pero era italiano. Vivió sus primeros años en Francia, pero después se volvió a Italia para estudiar. En 1869 se doctoró en ingeniería en el Instituto Politécnico de Turín. Ejerció de ingeniero durante 20 años en empresas ferroviarias e industriales. En la década de 1890 comenzó su dedicación a las ciencias sociales. En esa década sucedió a León Walras y continuó el trabajo de este en la teoría del equilibrio general. Gracias a sus aportes en la teoría del equilibrio general, consiguió que ese modelo económico se convirtiera en el principal, debido a la difusión que tuvo gracias a John Hicks y a la demostración de su existencia que hicieron Kenneth Arrow y Gerard Debreu. En apenas 13 años hizo aportaciones muy relevantes a la teoría del equilibrio, desarrollando los principios de una teoría utilitarista del bienestar, de donde surgió el óptimo de Pareto, que es otra de sus aportaciones que no vamos a ver en este episodio. A partir de análisis estadísticos llegó a la conclusión de que la distribución de la renta en cualquier sociedad responde siempre a un mismo modelo, por lo que serían útiles las políticas encaminadas a redistribuir la riqueza. De aquí surge la ley de Pareto, que la vamos a ver más adelante. En 1906 se retiró de la enseñanza para dedicarse solo a la investigación, al mismo tiempo que desplazaba su atención de la economía a la sociología. Partiendo de un análisis psicológico de los motivos de la conducta humana, entre los cuales incluyó móviles irracionales que no había tenido en cuenta en su pensamiento económico, desarrolló una teoría que planteaba el carácter inevitable de la desigualdad social y de la dominación de las masas por una minoría selecta. Sus esfuerzos por analizar la vida política prescindiendo de las apariencias ideológicas para profundizar en la realidad de la lucha por el poder hacen que se le considere, junto a Gaetano Mosca, uno de los iniciadores de la ciencia política. Su análisis refleja una nostalgia por el mundo liberal europeo, en crisis frente a los avances de la política de masas. En sus escritos criticó y ridiculizó las ideas de progreso, democracia, igualdad y socialismo, poniendo en primer plano el componente de fuerza y de engaño que existe en la historia de la humanidad. Esta visión le convirtió en un predecesor ideológico del fascismo. Mussolini intentó apropiarse del prestigio intelectual de Pareto, el cual nunca criticó al fascismo italiano e incluso aceptó que le nombraran senador poco antes de morir. Entre las principales obras de Pareto cabe señalar el Curso de Economía Política, publicado en 1896, el Manual de Economía Política, publicado en 1906, y el Tratado de Sociología General, publicado en 1916. Después de esta mini biografía de Pareto, vamos a ver ahora el principio de Pareto, el cual seguro que has escuchado en alguna ocasión, ya sea con este nombre o con la ley del 80-20. Y si no has oído antes hablar de él, quédate a escucharlo porque es súper interesante. El principio de Pareto fue enunciado por primera vez en su libro Curso de Economía Política de 1896. Este principio explica que en una población repartida en dos grupos desiguales de forma arbitraria, es decir, 80-20, por ejemplo, el grupo pequeño, formado por el 20% de la población, se reparte el 80% de algo, y el otro 80% de la población se reparte el otro 20% de ese bien. El ejemplo que estudió fue la propiedad de tierras en Italia y vio que el 80% de las tierras pertenecían únicamente a un 20% de la población. Las cifras evidentemente no son exactas y pueden variar, pero son aproximadas y adaptables a muchos casos particulares. Hoy día lo escuchamos mucho relacionado con la productividad. Se dice que el 20% de nuestros esfuerzos genera el 80% de nuestros ingresos.
Por tanto, si queremos más ingresos, debemos enfocarnos en mejorar ese 20% de acciones. El 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. Una vez que hemos visto el principio de Pareto, vamos a ver su diagrama, es decir, el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto no es más que un gráfico de barras utilizado para organizar datos en orden descendente de izquierda a derecha. Se complementa con una curva que indica el porcentaje acumulado de los datos mostrados en la gráfica. Sirve para ver qué problemas deben atacarse primero o qué acciones están reportando la mayoría de resultados. También se conoce como curva cerrada o distribución ABC. Muestra gráficamente la aplicación del principio de Pareto. Por ejemplo, analizamos las causas de retraso de una línea de producción y las mostramos gráficamente en orden descendente de izquierda a derecha para atacar las más recurrentes. Imaginamos, por ejemplo, que lo más recurrente es que se averíe una máquina concreta, pues nos aparecerá la primera ordenada de mayor a menor de izquierda a derecha, es decir, nos saldría la primera en la izquierda. Al ser nuestro top 1 en el diagrama de Pareto, tendríamos que ir a atacar. Utilizando este diagrama vamos a poder ver todas esas causas que provocan los retrasos en nuestra línea, con el ejemplo que he puesto, pero se puede aplicar a un montón de cosas. O sea, podemos analizar si somos autónomos y somos una empresa, por ejemplo, y no dependemos únicamente de un sueldo, cuáles son nuestros clientes que más beneficio nos reportan y centrarnos en ellos si queremos, ¿no? Hacer como un Pareto de ingresos y ver cuáles son el top 3 de ingresos más recurrentes que recibimos, por ejemplo, e intentar mejorar o subir el precio si lo consideramos o lo que sea, para conseguir más beneficio de ese top 3 y centrarnos en ese 20% de esfuerzos que nos provocan el 80% de resultados. ¿De qué forma podemos construir un diagrama de Pareto? Paso 1. Identificar el problema que quieres analizar. Paso 2. Recaba datos e inclúyelos en una tabla. Paso 3. Ordena la tabla de mayor a menor y calcula el porcentaje y el porcentaje acumulado. Paso 4. Haz un gráfico de barras con los datos. Paso 5. Incluye una curva con el porcentaje acumulado. Paso 6. Analiza las causas de las principales situaciones que aparecen en la gráfica. Paso 7. Aplica una solución y haz seguimiento de la evolución del diagrama. ¿Con qué herramienta podemos hacer esto? Pues yo normalmente los he hecho con Excel o con Google Sheets, ¿vale? No os voy a dar más herramientas porque tampoco las he utilizado y no os quiero recomendar algo que yo no he usado para hacer un Pareto. ¿Y qué debemos hacer si queremos sacar más información de un Pareto? Pues podemos hacer lo que se llama el Pareto del Pareto, que es un análisis más exhaustivo de cada una de esas causas que estaban las primeras en nuestro Pareto. Es decir, si volvemos al ejemplo de por qué nuestra línea se para, en el top 1 teníamos la avería de una máquina concreta. Pues dentro de ese top 1 podemos hacer un análisis al siguiente nivel para ver cuáles son las causas de avería de esa máquina. Tras realizar este análisis, a lo mejor vemos que el top 1 de nuestro Pareto de Pareto es la falta de mantenimiento en una pieza concreta, que hace que se desgaste muy rápido y que, al cambiarla, debamos parar toda la línea de producción. Pues de esta forma hemos llegado al siguiente nivel y ya sabemos que nuestra línea no se para solo porque hay una máquina que falla, sino que esa máquina falla por una falta de mantenimiento en una pieza concreta y podremos aplicar medidas de prevención para que la pieza dure más o para que el mantenimiento sea mejor o más recurrente, etc. Me encantaría que en el grupo de Telegram, si no formas parte, te invito a que te unas, que tienes el enlace en la descripción, me dijeras en qué puedes utilizar tú el diagrama de Pareto y qué proceso o qué situación o qué te gustaría analizar con ese diagrama. Te puede ayudar, si lo necesitas, a hacer tu propio Pareto de lo que quieras. Así que ya sabes, no tienes excusa para no unirte al grupo de Telegram. Pues hasta aquí este 36º episodio en el que hemos repasado la biografía de Pareto, hemos visto cuál es el principio de Pareto y su diagrama. Muchísimas gracias por valorar con 5 estrellas y darme tu opinión sobre el podcast en la plataforma que lo escuches. Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo preparándolo. Estamos en contacto a través del link que os dejo en la descripción, de mi LinkedIn Javier Delgado Donoso, del grupo de Telegram oficial de Organiza tu Proyecto y de mi email javier@organizatuproyecto.com. Hasta el siguiente episodio.